Continuamos con el proyecto 4, entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Recordemos el tema de la semana, origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Esta vez con el área de estudios sociales, con el tema el estudio de la historia. Todo lo que nos va sucediendo a lo largo de nuestra vida forma parte de nuestra historia personal. El estudio de la historia. La historia es una ciencia que estudia e interpreta los acontecimientos del pasado del ser humano. Recuerda, la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. Los historiadores analizan las fuentes históricas para conocer nuestro pasado. Fuentes escritas, orales, materiales, fuentes gráficas. ¿Cuáles son esas fuentes escritas, esos textos realizados en diferentes soportes, como en piedra, papiro, papel? Aquellas fuentes orales, las que se transmiten mediante la palabra hablada. Fuentes materiales, como los restos que formaron parte del pasado, como los edificios, armas, joyas. Las fuentes gráficas son esas imágenes como las esculturas, fotografías, películas de cine. ¿Para qué sirve la historia? Sirve para recopilar datos de hechos que han sucedido y han sido relevantes en el desarrollo del ser humano, así como para hacer proyecciones a futuro que sirva para que el ser humano evolucione mejor. La finalidad de la historia es explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. La historia nos cuenta qué es importante en nuestro mundo y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué las cosas que valoramos son las cosas que debemos valorar. La historia es una de las tantas disciplinas que se consideran ciencias. Vamos con el primer ejercicio en esta actividad número 2 en el área de estudios sociales, que nos indica lo siguiente. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. Vas a responder quién crees que es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia no es más que el ser humano, pues es quien ha realizado los avances más importantes de la sociedad. Somos parte de la historia porque estamos inmersos en ella, ya sea desde participantes u observadores y testigos. Podemos apreciarla, estudiarla y claro, con el paso del tiempo somos parte de ella. El hombre es el actor y el autor de la historia al actuar en beneficio propio de la comunidad, por lo que el objeto de estudio de la historia es el hombre mismo. Le permite conocer el pasado, el presente y hacer proyecciones para el futuro. Una vez que respondas con tus propias palabras también, ¿quién crees que es el protagonista de la historia? Vamos con la siguiente actividad. Vamos a leer el texto, La historia, una ciencia, de la página 26 hasta la 28 del texto integrado de estudios sociales de 8º año de educación básica del Ministerio de Educación. Aquí tengo las 3 páginas de tu texto de estudios sociales, en la página 26, página 27 y 28. Nos habla de la historia, una ciencia. Vamos a dar lectura de estas 3 páginas para luego realizar el ejercicio 3,
que nos indica que debemos hacer una lluvia de ideas. Vamos a recoger todas esas ideas más importantes, esas ideas principales, secundarias, y vamos a hacer una lluvia de ideas. Las puedes escribir en tus hojitas, en tu portafolio, o tal vez puedes utilizar también un organizador gráfico, como tú desees. En estas páginas nos habla sobre la historia, que es una ciencia que estudia los hechos o sucesos ocurridos en el pasado y sus protagonistas por medio del análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales. La historia nos ayuda a comprender el presente, un dato muy importante de estas páginas, las edades de la historia. También nos habla de las fuentes históricas. Una fuente es cualquier resto material, como las joyas, vestidos, armas, cerámica, como les hablaba al comienzo, o documentos escritos como cartas, testamentos, prensa, fuente oral, como entrevistas, discursos, gráficos o audiovisuales. Según su origen, las fuentes pueden ser primarias y secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes primarias? Son las pertenecientes a la época histórica estudiada, como una moneda, una espada, un diario privado, un anillo. Las secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores. Un mapa o una descripción de una moneda que encontramos en un libro son algunos ejemplos. También tenemos sobre la cultura, nos habla sobre la cultura. La historia estudia el pasado humano tomando los datos obtenidos de documentos históricos para así comprender determinados periodos. La periodización, uno de los trabajos de los historiadores, consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. Todas estas ideas, esta lluvia de ideas, las vamos a escribir. Puedo utilizar un organizador gráfico como similar a este que estoy utilizando. Aquí puedo ubicar todo lo que leí, lo que me pareció interesante de las 3 páginas, las puedo ubicar. Ahí está. La historia es una ciencia que estudia los hechos o sucesos ocurridos en el pasado y a sus protagonistas por medio del análisis de las fuentes. Están los hechos políticos, económicos, sociales, culturales, las fuentes históricas, primarias y secundarias. La historia nos ayuda a comprender el presente. Están allí las edades de la historia: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Una vez que tú realices tu lluvia de ideas, vas a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. ¿Qué nos indica el ejercicio número 4? Crea una infografía sobre el tema anterior, la historia, una ciencia. En una hoja de papel bond, utiliza tu lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores. Puedes ayudarte del ejemplo Hagamos Ecología. Vamos a ver esos ejemplos de infografía. ¿Qué es una infografía? Es una interpretación visual de los textos. Sirven para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. Como les indiqué en el enlace que decía en la ficha pedagógica, aquí tenemos unos ejemplos de infografía, ¿verdad? Como cuido el medio ambiente, hagamos ecología, ¿verdad? Pero nosotros vamos a realizar una infografía con el tema sobre la historia, una ciencia. Entonces, vamos a realizar nuestra infografía. Recuerden, como dice allí, puedes utilizar tus lluvias de ideas, imágenes, conceptos, colores. Entonces, vamos a realizar nuestra infografía. Historia como ciencia. Primeramente el título, una imagen que llame la atención. Allí está un pequeño concepto de qué es la historia. Ubicamos otra imagen
Y también podemos utilizar nuestro organizador gráfico en donde ubicamos todas esas lluvias de ideas, todas esas ideas. Y por último le agregamos un pequeño concepto. Es una ciencia que estudia los hechos o sucesos ocurridos en el pasado y a sus protagonistas por medio del análisis de las fuentes. Esa es la infografía. Te invito a que utilices tu creatividad y hagas tu propia infografía en base al tema de estudio, historia como ciencias. Haz tu mejor esfuerzo al realizar las actividades del proyecto. Recuerda guardar las evidencias en el portafolio. Hasta un próximo video.